La Iglesia Cristiana Monte Tabor los saluda. Deseamos que la bendición, la prosperidad, la sanidad de nuestro Señor esté sobre nuestras vidas hoy, reconociendo que separados de Él nada podemos hacer, reconociendo que necesitamos absolutamente la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Damos la gloria al Padre, gloria al Hijo Jesucristo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Debemos continuar aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiendo para ser transformados, no aprendiendo para tener cultura general o para conocer versículos o para saber qué dice la Biblia en determinada parte de la Biblia. No, la palabra de Dios es un libro que necesitamos conocerlo, escudriñarlo, aprender de él, pero para ser transformados por la poderosa palabra de Dios. Cada versículo tiene una enseñanza de vida para ti y para mí. Es una palabra que es viva y es eficaz. Necesitamos aprender para saber entender los tiempos que estamos viviendo. Y la mejor forma es a través de la palabra de Dios. No me cansaré de repetirlo. Así como dijo el apóstol Pablo, no me cansaré de decirles lo que el Señor me ha dicho que le dijera. Igual, no me cansaré de decirle que la principal fuente de revelación, principalmente en estos tiempos, es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento tipifica muchas situaciones que podamos estar enfrentando en el día de hoy. Los hombres de la Biblia enfrentaron situaciones que hoy podemos estar viviendo y podemos estar enfrentando. Los hombres de la Biblia enfrentaron enemigos que hoy día usted y yo podemos estar enfrentando también. Jonás fue un hombre llamado por Jehová Dios, un hombre escogido por Dios para una misión, un hombre al cual Dios le habló. Y quiero decirte algo, Dios te habla hoy de diferentes maneras, su palabra nos habla hoy, a ti y a mí. La historia de Jonás nos muestra que Dios le habló y le dio una labor a realizar. Independientemente de cuál haya sido esa misión, había un propósito a cumplir en la relación de Jehová y de Jonás, independientemente de lo que haya sido esa misión. Un propósito de Dios a realizarse a través de Jonás. Igual que hoy, Dios quiere utilizarte con un propósito especial. Y espero que tengamos todos y cada uno de nosotros los oídos espirituales bien abiertos para entender lo que el Señor quiere enseñarnos a todos hoy. Un propósito de Dios había realizarse a través de Jonás. Igual que hoy Dios quiere utilizarte con un propósito especial. ¿Te imaginas un propósito de Dios a realizarse a través de nosotros? Qué bendición tan grande. Y a veces no lo entendemos, a veces creemos que no vamos a poder. Pero hay un propósito de Dios. Recuerda ese versículo que tanto hemos leído, Romanos 8:28. Dice, y sabemos a los que aman a Dios, les ayuda todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que si tú sientes en tu corazón que nuestro Señor Jesús te está llamando de alguna forma, está tocando tu puerta, ten la seguridad que hay un propósito en Él para con nosotros. Y como desafortunadamente sucede hoy día también, sucede hoy día también, Jonás, ese hombre al cual Dios le habló, huyó de la presencia de Jehová. Independientemente de qué hizo o cómo lo hizo o de qué forma huyó. No vamos a tocar esos detalles, vamos a tocar el fondo. El Señor quiere que toquemos el fondo de esta enseñanza basada en el libro de Jonás. Jonás huyó de la presencia de Jehová Dios, independientemente de cómo huyó. Pero huyó, el énfasis está en que Jonás le sacaba el cuerpo
a lo que Dios le había mostrado, y cualquier parecido con la realidad te aseguro que no es casualidad. De alguna forma, Jonás quería sacarle el cuerpo, quería evitar el propósito que Dios, la misión que Dios le había encomendado. Es más, te digo algo, y en el libro de Jonás está. Lo podemos estudiar. Jonás gastó dinero en alejarse de Dios. Invirtió dinero para irse al lado contrario de donde Dios lo necesitaba, de donde Dios lo necesitaba. Tremenda la naturaleza humana, tremendo lo que hay en nosotros, en nuestra relación con Dios, y debemos aprender de todo eso. Jonás gastó dinero, invirtió dinero para irse. No vamos a profundizar hoy de qué forma o en qué lugar o en qué medio, no, pero él invirtió dinero para irse en una dirección contraria a donde Dios le había dicho, a donde Dios lo necesitaba. Y se me viene a la mente el Salmo 139, que debemos tenerlo siempre presente, tú y yo. Salmo 139, versículos del 7 al 11. Voy a leerlo. Dile: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El rey David reconocía eso ante Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Eso nos enseña mucho de nuestra relación con Dios. Jonás en vano trató de huir del Señor, de huir del propósito que Dios tenía para él. Y hay algo interesante. Ese versículo, ese Salmo 139, escrito por el rey David, es igual para Jonás que para nosotros hoy. ¿A dónde me iré? ¿A dónde me esconderé del Señor? No podemos hacerlo. Y algo interesante, en el libro de Jonás, Jonás reconocía que Dios es Dios creador. Él reconoce a Jehová Dios como Dios creador. De alguna forma decía tener temor de Dios, pero no le obedecía. Igual que muchos hoy. Hablamos con palabras que tememos de Dios, tememos a Dios, pero no le obedecemos. El mismo caso de Jonás, él lo dijo en el versículo 9 del capítulo 1 del libro de Jonás. No vamos a leerlo, pero él lo dijo. Él dijo tener temor de Dios, pero con sus actos, con sus acciones, demostraba que no quería obedecer al Señor. Y se presentó una situación, independientemente de cuál haya sido, que llevó a Jonás a reconocer que estaba huyendo. Y no solamente huyendo, sino que estaba desobedeciendo a Dios para no cumplir su propósito. Y quiero repetirlo, se presentó una situación, y ahí está en el libro de Jonás, espero que lo leas. Una situación, independientemente de cuál haya sido, que llevó a Jonás a reconocer que estaba huyendo y desobedeciendo a Dios para no cumplir su propósito. Igual que muchos hoy día, y no estoy juzgando. El Señor quiere que veamos el estado de la iglesia en general. En este mes de septiembre del año 2021, también está sucediendo eso. Se presentó una situación, independientemente de cuál haya sido, que llevó a Jonás a reconocer que estaba huyendo y estaba desobedeciendo. Pero de alguna forma, Jehová Dios le dio una segunda oportunidad. De alguna forma, Jehová Dios le dio una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad siempre viene después de una situación tremenda, sea cual sea. Una segunda oportunidad de parte de Dios siempre viene después de una tremenda tormenta en nuestras vidas, en nuestra economía, en nuestro matrimonio. Siempre viene una segunda oportunidad después de una situación bien difícil, sea cual sea. Así lo muestra la Biblia. Jonás oraba diciendo
Y vamos a leer el capítulo 2, versículo 7 y versículo 9 del libro de Jonás. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Jonás oraba de esa forma después de esa segunda oportunidad que Dios le daba. Igual que muchos hoy día. Después, sea cual haya sido la misión, Jonás obedeció. Tremendo. Después vino la obediencia de Jonás, independientemente de cuál haya sido la misión que Dios le dio. Hoy el Señor no quiere que nos enfoquemos en los detalles, en la misión, en el medio de transporte, no, sino en el fondo de lo que había en el corazón de Jonás. Después de esto, Jonás obedeció. Tremendo, tanta enseñanza en esta historia. Después del momento difícil, obedecemos. Jonás hizo lo que Dios le mostró que hiciera, después de un terrible momento. Pero muchas veces, después de obedecer, cuestionamos lo que Dios nos mandó a hacer y hasta nos enojamos. Quiero repetirlo, muchas veces después de obedecer lo que Dios nos dijo que hiciéramos, cuestionamos a Dios y hasta nos enojamos. Sucedió con Jonás. Sucedió con Jonás. Ponemos nuestro razonamiento sobre la voluntad del Señor. Ponemos nuestro razonamiento sobre el propósito de Dios para nuestras vidas. Jonás lo demostró en el versículo 1 y 2 del capítulo 4 de Jonás. La palabra dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, después de que se había cumplido el propósito de Dios a través de él y había cumplido la misión. Dice que se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis. El versículo, estamos leyendo el capítulo 4, perdón, el capítulo 4, versículos 1 y 2. Jonás se enojó. Y no vamos a tomar los detalles, queremos tomar el fondo del corazón de Jonás. Ponemos nuestro razonamiento sobre la voluntad del Señor, sobre su propósito. Y Jehová lo demostró. Él se enojó después de haber obedecido. Y Dios le habló. Dios le habló en el versículo 4 del capítulo 4, quiero leérselos. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en cuestionar la voluntad de Dios? Esa pregunta se la hizo Jehová Dios a Jonás. Y de una forma u otra, Dios termina colocando a Jonás en su puesto, igual como hizo con Job. Después que Jehová le dice, ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás? Lo colocó en su puesto. El versículo 4 lo dice del versículo 4 de Jonás, el versículo 4 lo dice, dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hay algo claro para ti y para mí. No es bueno enojarnos con Dios. No es bueno enojarnos con el propósito de Dios para nuestras vidas. No es bueno hacerlo. Y algo que sucede muy frecuentemente es que después de obedecer y cumplir el propósito que Dios nos asignó en un momento dado de nuestras vidas, escucha bien, creemos que fue por nuestros propios méritos, por nuestras propias capacidades. Tremendo, el Señor bendijo a Jonás después de su obediencia. Algo sobrenatural sucedió, independientemente de lo que haya sido. Y Jonás se alegró grandemente. Lo muestra el versículo 6 del capítulo 4. Jonás se alegró grandemente por esa bendición. Quizás Jonás pensó que se la merecía. Dios dio una bendición y el libro de Jonás no registra una verdadera acción de gracia, no registra un verdadero agradecimiento de parte de Jonás por tal bendición.
quizás Jonás pensaba que se la merecía. Interesante, cuando Dios quita la bendición, esa sobrenatural por la cual Jonás se alegró, mas no agradeció, Jonás se enojó. Tremendo, y quiero repetírtelo. Cuando Dios quitó la bendición, esa bendición sobrenatural que está plasmada en el libro de Jonás, es un libro corto, espero que te lo estudies el día de hoy. Esa sobrenatural bendición por la cual Jonás se alegró tanto, mas no agradeció. Después que esa bendición Dios la quitó, Jonás se enojó. Tremendo. Eso nos muestra lo que hay en la naturaleza del hombre, en el corazón del hombre. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Y Jehová Dios le dice a Jonás en el versículo 10, ¿tú no trabajaste esa bendición? Tú no hiciste que creciera esa bendición. Si esa bendición sucedió después de haber obedecido al Señor, después de haber tenido una segunda oportunidad con Dios, si sucedió, si llegó esa bendición sobrenatural, fue por la misericordia de Dios, no por nuestros propios méritos. La iglesia tiene que entenderlo definitivamente. Ya es tiempo de entenderlo. Si llega esa bendición, sea cual sea, de la forma que sea, en el lugar donde sea, es por la misericordia de Dios. No es por nuestros propios méritos. Es por la misericordia de Dios. Pero la iglesia muchas veces, todos nosotros, a veces creemos que nos merecemos esa bendición. Y como en el caso de Jonás, la bendición termina, muchas veces nos enojamos internamente y externamente con nuestro Dios por lo que eso sucedió, pensando que fue por nuestros propios méritos, pero no, es por la misericordia de Dios. Tanta enseñanza en el libro de Jonás. Tanta enseñanza en el libro de Jonás. El Señor nos ha mostrado no la forma, sino el fondo de este libro, del libro de Jonás. Y para terminar, recuerdo las palabras de aquel hombre Job, en el versículo 21 del capítulo 1 del libro de Job, del libro que lleva su nombre. Decía Job después de una tremenda situación: desnudo salí del vientre de mi madre, y después volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Y miren cómo termina. El Señor quiere enfatizar: sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo he aprendido mucho del libro de Jonás hoy, y espero que tú también. Quitémonos ese anuncio que ya lo sabemos todos de la palabra de Dios. No, cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos, cada vez que la escudriñamos, el Señor nos enseña. El Señor nos enseña. Yo espero que continuemos madurando en la obra de Dios y en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. El Señor siempre da una segunda oportunidad y muchas veces una tercera oportunidad y hasta más. Espero que entiendas lo que el Señor quiere enseñarnos hoy, lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar con el Todopoderoso. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por esta tu palabra. Derrama una bendición especial, si es tu voluntad, sobre cada persona que nos escucha por las redes sociales. Glorifícate en cada situación, en cada necesidad. Permite que cada uno de nosotros podamos ver tu poder sobrenatural en nuestras necesidades. Jonás tuvo una necesidad después de obedecerte y tú sobrenaturalmente se la regalaste. Permítenos a cada uno de nosotros tener siempre un agradecimiento en todo momento para contigo, Señor. Si es tu voluntad continuar la bendición, gloria a Dios. Si es tu voluntad quitarla, gloria a Dios. Así como dijo tu siervo Job, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y con la guía de tu Santo Espíritu, yo te pido
que nos ayudes a entender los tiempos que estamos viviendo, que nos ayudes a madurar en los tiempos que estamos viviendo. Desafortunadamente el mundo quizás no ha entendido y quizás no ha aprendido la lección, pero yo espero de todo mi corazón que la iglesia sí está entendiendo y sí está aprendiendo lo que tú quieres hablarnos en estos tiempos y lo que tu palabra nos dice de nuestra madurez. Porque en estos tiempos la iglesia debe ser una iglesia madura, centrada en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esta tan grande bendición para mí, el poder predicar tu palabra. Bendícenos y guárdanos del mal, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.